En esta clase vamos a hablar sobre el sistema tegumentario que incluye a la piel y las faneras. La piel y sus derivados denominados anexos o faneras constituyen el tegumento o sistema tegumentario. La piel es considerada uno de los órganos más grandes del cuerpo, ya que representa del 15 al 20% de su masa total. Está constituida por dos estratos principales. Por un lado tenemos a la epidermis, que se compone de un epitelio estratificado plano queratinizado, que crece continuamente, pero que mantiene constante su espesor debido a un proceso de descamación o exfoliación. Por otro lado, tenemos a la dermis, que se ubica basalmente a la epidermis y que está compuesta principalmente por un tejido conectivo denso. Provee sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. Más profundamente encontramos a la hipodermis, que no forma parte de la piel propiamente dicha y contiene sobre todo tejido adiposo. Este tejido adiposo está organizado en lobulillos, mediante la separación de los adipocitos por tabiques de tejido conectivo, a través de los cuales transcurren nervios y vasos sanguíneos y linfáticos. Su función es la de amortiguación y aislamiento térmico. Los anexos cutáneos comprenden los folículos pilosos, el pelo, las uñas y diversos tipos de glándulas exócrinas, como son las sebáceas y las sudoríparas, que a su vez se dividen en apócrinas y ecrinas. Por último, dentro del sistema tegumentario también encontramos músculos y el sistema nervioso asociado a la piel. El sistema tegumentario cumple funciones esenciales relacionadas con su ubicación en la superficie externa del cuerpo. Algunas de estas funciones son fáciles de deducir, como son las de barrera, la sensitiva o la excretora, pero la piel también desempeña funciones inmunológicas, homeostáticas e incluso endócrinas. De manera introductoria vamos a comentar algunas de estas funciones, pero las vamos a ir viendo en más detalle a lo largo de la clase. La piel tiene función de protección al actuar como una barrera contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo. En la lista vemos los distintos componentes de la piel que colaboran en esta función. Por ejemplo, la película cutánea lipídica superficial y el estrato córneo protegen de agentes mecánicos y químicos. Pero pensemos que también los nervios juegan un papel fundamental al permitir la percepción y reacción ante posibles noxas, como pueden ser calor o frío extremos, pinchaduras, golpes, prurito y dolor, donde vamos a tratar de retirar nuestro cuerpo de esa exposición. La película lipídica, junto al bajo pH de la piel, constituyen una barrera contra organismos patógenos, en colaboración también con la estratificación del epitelio y en particular su estrato córneo. Por otro lado, existe una barrera de permeabilidad o barrera contra el agua, que vamos a hablar en unas filminas más adelante. Por último, debemos mencionar a la barrera de protección ultravioleta, que nos protege de los rayos solares a través de la acumulación de una proteína denominada melanina. Esta proteína es sintetizada y liberada por unas células especializadas que se denominan melanocitos. Una segunda función es la inmunológica. Por su ubicación externa, la epidermis es parte de la primera línea de defensa del organismo. Además, provee información inmunológica obtenida durante el procesamiento antigénico a las células efectoras adecuadas del tejido linfático. Es decir, va a presentar antígenos captados desde el medio externo hacia las células correspondientes. En este proceso participan en distinta medida casi todas las células que componen la piel, pero mencionaremos especialmente a dos. Unas son las células de Langerhans en la epidermis y otras son los macrófagos en la dermis. Las células de Langerhans son células presentadoras de antígeno, y como vimos en las clases del sistema inmune, este tipo de células interactúan con macrófagos y linfocitos T naive presentándole los antígenos correspondientes. Otra función importante es el mantenimiento de la homeostasis corporal al regular la temperatura del cuerpo y la pérdida de agua y de sales. La homeostasis hídrica se da a través de lo que se denomina la barrera epidérmica contra el agua. Esta barrera está formada por los lípidos y proteínas de las capas celulares más superficiales de la epidermis, formando una película protectora que evita la pérdida de agua. La vamos a explicar en más detalle cuando describamos las distintas capas de la epidermis. En relación a la termorregulación, es decir, a la regulación de la temperatura corporal, como sabemos, participan las glándulas sudoríparas mediante la liberación de sudor.
pero fundamentalmente se regula a través del sistema vascular cutáneo. Este sistema posee una distribución y anastomosis particulares que permiten aumentar o disminuir el flujo sanguíneo de los lechos capilares, regulando la pérdida de calor por disipación. Como se puede ver en la figura, en situaciones en donde hay altas temperaturas vamos a tener los vasos sanguíneos dilatados, lo que va a permitir disipar más calor a lo largo de la epidermis, y vamos a tener la liberación de sudor desde la glándula sudorípara. En cambio, en situaciones en que la temperatura es más baja, los capilares sanguíneos se contraen, reduciendo el flujo de sangre en la zona más superficial de la piel. Otro evento característico es la contracción del músculo erector del pelo, lo que va a generar una piloerección. Esta piloerección da como consecuencia lo que se conoce como piel de gallina, sobre todo en zonas del cuerpo como los brazos y las piernas. Se cree que esta reacción permite que los pelos atrapen aire para crear una capa de aislamiento térmico. Las funciones endocrinas incluyen secretar citoquinas y diversos factores de crecimiento. También incluye la secreción de hormonas, cuyo ejemplo clásico es la vitamina D3. Este precursor de la vitamina D se puede adquirir por medio de la dieta, pero también se puede sintetizar a nivel cutáneo en presencia de rayos ultravioletas. Como vimos en clases anteriores, la vitamina D participa en el metabolismo fosfocálcico, favoreciendo la absorción de calcio a nivel del intestino y aumentando sus reservas en el hueso. Por último, podemos mencionar la capacidad absortiva de la piel, que aunque en sí misma no es una función, es una propiedad que se aprovecha para la administración de diversos fármacos de carácter liposoluble. Un ejemplo conocido es la nicotina, como también los parches para tratamientos anticonceptivos de hormonas esteroides. Esta vía de administración se conoce como transdérmica o percutánea y tiene la característica de permitir una liberación sostenida y prolongada en el tiempo de este tipo de sustancias liposolubles. Ya habíamos mencionado que la piel se divide en dermis y epidermis. La dermis está compuesta principalmente de tejido conectivo denso, con algunas zonas de tejido conectivo reticular en las proximidades de la epidermis. Por su lado, la epidermis, que se encuentra en la zona apical de la dermis, epi significa por encima, sobre, como se observa en la imagen, es un epitelio, vemos que tiene distintas capas, así que lo vamos a clasificar como estratificado, y en la parte superior tiene células planas, con lo cual podemos decir que es un epitelio plano estratificado. Además se ve una cobertura proteica apical de queratina, por lo que ya le podemos poner el nombre y apellido y decir que es un epitelio plano estratificado queratinizado. La piel se clasifica en fina y gruesa. Es un término un tanto engañoso porque no es la piel en su totalidad, es decir, dermis y epidermis lo que lo determina, sino el grosor de la epidermis. Como vemos en la imagen, la piel gruesa presenta un epitelio con un número de capas mucho mayor que la piel fina y con una capa de queratina mucho más abundante. Además, la piel gruesa se caracteriza por carecer de pelos, es decir, es una piel lampiña. Ese tipo de piel está presente en las palmas de las manos y las plantas de los pies. En el resto del cuerpo vamos a tener piel fina que va a incluir todos los anexos cutáneos, incluyendo el pelo. Como vemos en la imagen de la izquierda, el epitelio de la piel fina es mucho más delgado que el de la piel gruesa y su capa de queratina es sensiblemente menor. La epidermis está conformada por 4 tipos celulares: la célula propia de la piel, o queratinocito, las células de Langerhans, que como ya vimos participan en la vigilancia y respuesta inmunológica. Después tenemos el melanocito, que va a producir la melanina, y en algunas zonas del cuerpo también están presentes las células de Merkel, que van a participar en la percepción sensorial. Son abundantes en la piel en donde la percepción sensible es aguda, como la yema de los dedos o los labios. La disposición de estas células en la epidermis es característica. Los queratinocitos se van a disponer en varias capas, formando lo que ya mencionamos que es un epitelio estratificado. La capa basal va a dar lugar a nuevas células, es decir, vamos a tener células madres en esta capa, y estas nuevas células van a ir migrando hacia la superficie en un proceso de maduración y apoptosis especializado.
Los cambios morfológicos de estas células van a dar un nombre propio a las 4 capas diferentes que van a ir formando en el caso de la piel fina o 5 capas en el caso de la piel gruesa. Los queratinocitos se unen entre sí por uniones desmosomas. Los melanocitos se ubican en la zona basal de la epidermis, donde emiten prolongaciones citoplasmáticas que van a entrar en contacto con los queratinocitos vecinos. Sin embargo, no van a estar unidos por uniones desmosomas. Como dijimos, estas células producen el pigmento melanina, que será enviado hacia el interior de los queratinocitos por un proceso especial de endocitosis. Las células de Langerhans se ubican en una capa un poco más superficial, entre los queratinocitos también, y tampoco van a estar unidas por desmosomas, ya que tienen una capacidad de migración. Son, como dijimos, células presentadoras de antígenos y van a estar patrullando la epidermis. Por último, en las zonas en que se encuentran este tipo de células, las células de Merkel van a estar ubicadas en la zona basal de la epidermis. Los queratinocitos son las células más abundantes de la epidermis, en un porcentaje de alrededor de 85 al 95%. Su nombre se debe a la presencia de una proteína que se llama queratina y que va a cumplir distintas funciones a lo largo de la vida del queratinocito. Una de ellas es conformar los filamentos intermedios que, como vamos a ver en la filmina siguiente, forman parte de las placas de los desmosomas. En la figura entonces vemos un desmosoma donde se pueden observar los filamentos intermedios de queratina, marcados en rojo, uniéndose a la placa proteica del lado citoplasmático de la membrana plasmática. Esta placa proteica luego se va a unir a otras proteínas marcadas en verde que se llaman caderinas, que se van a unir a las caderinas de la célula adyacente. Estas uniones anclan los filamentos intermedios entre sí y aumentan la cohesión de células vecinas. Como vamos a ver en las filminas siguientes, estas uniones determinan estructuras morfológicas características en los queratinocitos. En este esquema de un corte de epidermis podemos diferenciar 4 tipos de capas celulares. La capa más basal de la epidermis recibe el nombre de capa basal o germinativa. Esta capa es una monocapa, es decir, que está compuesta por una sola fila de células y es la encargada de proliferar y mantener la celularidad de la epidermis. Son células cuadradas o cilíndricas bajas, basófilas y se disponen de manera que sus núcleos están muy cercanos entre sí. La siguiente capa se denomina capa espinosa. Este nombre describe la morfología de las uniones por desmosomas que habíamos mencionado anteriormente y que le dan un aspecto como de espinas. Estas células tienen forma poliédrica y se van haciendo más acidófilas a medida que avanzan hacia la superficie. La siguiente capa recibe el nombre de capa granulosa. Esto se debe a la presencia de gránulos intracitoplasmáticos que no están recubiertos de membrana, que se llaman gránulos de queratohialina. Las células de esta capa son más aplanadas y empiezan a ser un poco más basófilas. Esto se debe a las propiedades de las proteínas que están dentro de los gránulos y de las células. Estas células ya van a tener una pérdida de sus organelas porque están en franco proceso de apoptosis. La última capa es la del estrato córneo, en que las células epiteliales ya están muertas y completamente queratinizadas. Estas células ya no presentan organelas y se desprenden por descamación. En la piel gruesa vamos a encontrar además un quinto estrato entre el córneo y el granuloso, que va a recibir el nombre de estrato lúcido. Ahora vamos a ubicar estas capas que mencionábamos en un preparado histológico. Primero tenemos que diferenciar la dermis de la epidermis. Una vez que reconocemos estas dos estructuras en el preparado, podemos ver que hay una línea de separación entre dermis y epidermis que se va a llamar línea dermoepidérmica o unión dermoepidérmica. Esta línea, dependiendo el tipo de piel, si es fina o gruesa y la ubicación en el cuerpo, puede ser más recta o más festoneada. Estos festones van a determinar estas estructuras como redondeadas que van a recibir el nombre de papilas o crestas. Las papilas y las crestas son parte de la dermis y de la epidermis respectivamente, es decir, vamos a tener papilas dérmicas que están marcadas con las flechas celestes y crestas epidérmicas que están marcadas con la flecha blanca. Las papilas dérmicas son evaginaciones de tejido conjuntivo que ingresan
en el epitelio de la epidermis y van a permitir, mediante estas uniones por hemidesmosomas que tienen con el epitelio de la piel, el anclaje de estas dos estructuras y el anclaje del epitelio con el tejido conectivo subyacente. Entonces, las distintas capas de la epidermis, de basal a superficial, van a ser 4 en el caso de la piel fina y 5 en el caso de la piel gruesa. Empezando por la basal, tenemos el estrato basalo-germinativo, que ya dijimos que es una monocapa de células madre que está en contacto con la dermis y que se va a unir mediante hemidesmosomas al tejido conectivo basal. Con los demás queratinocitos va a tener la típica unión por desmosomas. La siguiente capa es la capa espinosa, que dijimos tiene una morfología particular debido a la unión por desmosomas de estos queratinocitos, que es muy evidente en el preparado histológico, en microscopio óptico incluso, y que tienen una forma poliédrica. La siguiente capa es la capa granulosa, que recibe su nombre por los gránulos de queratohialina, que le van a dar un color basófilo y van a tener una forma ya un poco más aplanada. En esta capa ya empieza el proceso de apoptosis. Después, si estamos en un preparado de piel fina, el estrato siguiente va a ser el estrato córneo, donde las células ya cumplieron el proceso de apoptosis y ya son células muertas. Y si estamos en un preparado de piel gruesa, vamos a tener entre estos dos estratos el estrato lúcido. En este otro preparado histológico, también teñido con hematoxilina eosina, podemos diferenciar las distintas capas de la epidermis. Tenemos una imagen más eosinófila en la parte inferior de esta imagen que corresponde a la dermis. Entonces por encima podemos ubicar la primera capa, que es la basal o germinativa. Sabemos que la capa basal o germinativa tiene células cúbicas altas o cilíndricas bajas y que podemos inferir la forma de las células por la forma de los núcleos, que vemos que están bien unidos uno con el otro y tienen una forma redondeada u oval. Más superficialmente encontramos el estrato espinoso, vemos que las células ya tienen una forma más poliédrica y podemos ver las espinas de estos queratinocitos. Sobre un fondo eosinófilo vemos pequeñas líneas más basófilas. Más superficialmente encontramos la tercera capa o el estrato granuloso, donde los queratinocitos van a tener inclusiones citoplasmáticas de queratohialina que se ven bien basófilas con esta tinción. Por encima encontramos el último estrato o estrato córneo, donde los queratinocitos ya son corneocitos, ya culminaron su proceso de apoptosis y están completamente queratinizados. Se dice que la diferenciación terminal de estas células es un proceso de apoptosis modificada. En efecto, las células del estrato granuloso ya exhiben una morfología típica de una célula apoptótica, como es la fragmentación de su ADN y la fragmentación de su estructura, de su envoltura nuclear. También hay liberación del contenido lisosomal dentro de la célula. Sin embargo, no existe una fragmentación celular típica de un proceso de apoptosis normal, sino que en su lugar la célula se llena de queratina y luego se descama desde la superficie cutánea al exterior. En esta imagen vemos el proceso de diferenciación de los queratinocitos a medida que transitan las diferentes capas del epidermis. Ahora vamos a describir los procesos metabólicos que dan lugar a la queratinización celular y a la formación de la barrera contra el agua. La síntesis de queratina comienza en las células basales en ribosomas libres formando filamentos intermedios de queratina o tonofilamentos. En el estrato espinoso continúa su síntesis y conforman haces llamadas tonofibrillas. En el estrato granuloso aparecen los gránulos de queratohialina que contienen dos proteínas, filagrina y tricohialina. Una vez que estos gránulos se acumulan, liberan su contenido al citoplasma, en donde estas dos proteínas aglutinan los filamentos de queratina. Este evento inicia la conversión de las células granulosas en cornificadas, lo que se conoce como queratinización. Por otro lado, a la altura de la capa espinosa comienza la síntesis de los cuerpos laminares en el aparato de Golgi, que a diferencia de los gránulos de queratohialina sí van a estar rodeados de membranas.
Los cuerpos laminares tienen un gran contenido lipídico de distintas clases y se van a liberar en el estrato granuloso superficial hacia el exterior de la célula, conformando la barrera epitelial contra el agua. Por último, podemos ver que a medida que avanza el proceso de diferenciación de los corneocitos, el pH epitelial disminuye y se pierden las uniones intercelulares mediante la digestión de los desmosomas. En esta representación esquemática de la barrera epidérmica contra el agua, podemos ver los cuerpos laminares sintetizados por el aparato de Golgi en la parte inferior de la imagen en color verde. Estos cuerpos laminares van a liberar su contenido al exterior celular a la altura del estrato granuloso cuando está en contacto con el estrato córneo, la parte más superficial. Esta secreción va a conformar la capa lipídica de la barrera, que también tiene una capa proteica. Esta capa proteica está formada por las proteínas insolubles que van a estar en la cara interna de la membrana plasmática del queratinocito, es decir, por dentro del queratinocito, y que le va a otorgar propiedades mecánicas de resistencia. Junto con los queratinocitos, otras células que se encuentran en la epidermis son los melanocitos. Los melanocitos se caracterizan porque están localizados en contacto con el estrato germinativo y la porción más superficial de la dermis. Del cuerpo celular del melanocito se extienden prolongaciones citoplasmáticas que transcurren entre los queratinocitos, estableciendo contactos estrechos entre las membranas plasmáticas de ambas células. Los melanocitos sintetizan y transfieren los gránulos de melanina a los queratinocitos a través de un proceso de endocitosis particular denominado citocrino o de citocrinia. De esta forma se produce la pigmentación de la piel. La melanina cumple su función de protección en los queratinocitos, ubicándose por encima de su núcleo y formando una barrera que los protege de los rayos ultravioletas. La síntesis de melanina o melanogénesis comprende varios pasos. Primero, se sintetiza la enzima que va a dar lugar a este proceso, que se denomina tirosinasa. Esto se va a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso y de ahí pasa al aparato de Golgi, donde se va a acumular en vesículas. Por otro lado, se va a incorporar el aminoácido tirosina desde el exterior de la célula y que va a ingresar a estas vesículas que contienen tirosinasa, constituyendo los melanosomas tipo 1. En estas vesículas se va a iniciar la síntesis de la melanina por medio de la oxidación y distintos pasos metabólicos de la tirosina por parte de la tirosinasa. Estas vesículas van a recibir el nombre de melanosomas tipo 2 y tipo 3. Cuando los melanosomas ya no contienen tirosina, reciben el nombre de gránulos de melanina. Estos gránulos de melanina serán incorporados por un proceso especial de endocitosis llamado citocrinia al interior de la célula del queratinocito, que, como dijimos, se va a ubicar en la parte superior del núcleo celular, por encima del núcleo, o sea, en el citoplasma, pero por encima del núcleo, para proteger los ácidos nucleicos. Por último, recordemos que la melanina es un pigmento y que puede ser de dos tipos: eumelanina, de color pardo amarronado, y feomelanina, de color más rojizo. En esta imagen vemos un esquema de la unidad melanoepidérmica, que está constituida por un melanocito y los queratinocitos con los que hace contacto. El melanocito sintetiza los gránulos de melanina y lo transporta a través de sus prolongaciones citoplasmáticas y los pone en contacto con los distintos queratinocitos, tanto del estrato basal como puede ser también, en algunos casos, el espinoso. Estos queratinocitos van a incorporar los gránulos de melanina por endocitosis, como mencionamos anteriormente. La relación melanocito-queratinocito es de 1 en 4 o 1 en 10, y un melanocito puede contactar con hasta 35 queratinocitos. Los melanocitos aumentan su producción de melanina cuando la piel está expuesta a una mayor cantidad de radiación ultravioleta. Por tanto, exposiciones prolongadas a la luz solar ocasionarán que la piel se pigmente más, produciendo el bronceado de la piel. La pigmentación de la piel se debe a la cantidad de melanina que contienen los queratinocitos en su interior y no al número de melanocitos en la epidermis. Los conceptos de piel clara y piel oscura, entonces, en histología, hacen referencia a la cantidad de melanina producida por un melanocito y a la distribución de este pigmento a lo largo de la epidermis.
En esta microfotografía de un preparado histológico de piel podemos observar las inclusiones citoplasmáticas del pigmento melanina a lo largo de todos los queratinocitos de la capa basal, y también se indica la presencia de un melanocito que se distingue por no presentar justamente estos pigmentos de melanina. Se ve como una célula clara de núcleo irregular. En este preparado vemos que los gránulos de pigmento se distribuyen en toda la altura del epitelio, por lo que podemos pensar que se trata de un preparado de piel oscura. Por último, vamos a mencionar a otro tipo celular de la epidermis, que es la célula de Langerhans. Las células de Langerhans son células presentadoras de antígeno que se originan en la médula ósea y se sitúan en la epidermis entre las células de los estratos germinativo y espinoso. Son células dendríticas de forma poliédrica con varias prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones se ramifican profusamente y sus extremos se unen con las ramificaciones de células vecinas, integrando un retículo celular que les va a facilitar el contacto con posibles moléculas antigénicas que se depositen en la superficie del epitelio. Estas células se diferencian de los queratinocitos porque no presentan gránulos de melanina ni haces de queratina. Por otro lado, tampoco van a estar unidos a los queratinocitos por uniones de desmosoma. Vamos a hablar ahora de la segunda capa de la piel, denominada dermis. La dermis, como habíamos mencionado, está compuesta por tejido conectivo y en su mayoría va a ser tejido conectivo de tipo denso. Vamos a ver que en algunas regiones cercanas a la epidermis, este tejido conectivo es un poco más laxo, que permite el paso de vasos sanguíneos y estructuras nerviosas. La dermis se va a dividir entonces en dos estratos, un estrato papilar subyacente a la epidermis y otro reticular que compone el resto de la dermis. La dermis papilar está compuesta por tejido conectivo laxo y está formado principalmente por fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3 y va a presentar además abundantes glicosaminoglicanos como el ácido hialurónico, el condroitin sulfato y el dermatón sulfato. La dermis papilar contiene vasos sanguíneos que van a irrigar al epidermis y a la vez va a presentar prolongaciones y estructuras nerviosas. Basalmente, en la dermis papilar encontramos a la dermis reticular. Se compone de un tejido conectivo más denso en fibras colágenas, donde va a predominar el colágeno de tipo 1. Esta capa varía según la región del cuerpo, pero es siempre más gruesa que la papilar, y va a tener además menos cantidad de células. Los haces gruesos de fibras colágenas no están dispuestos al azar, sino que forman líneas regulares de tensión. Estas líneas se denominan líneas de Langer. Estas líneas determinan la dirección de las incisiones quirúrgicas con el fin de optimizar el proceso de cicatrización. En esta imagen vemos la disposición de las líneas de Langer a lo largo del cuerpo humano. Estas líneas determinan la dirección más propicia para efectuar las incisiones quirúrgicas, las que deben ser paralelas a las líneas para una curación más rápida y evitar la apertura de las heridas. Las incisiones perpendiculares a las líneas de Langer pueden abrirse y o retardar su cicatrización. Como mencionamos, en la dermis podemos encontrar distintas estructuras. Entre ellas vamos a ver vasos sanguíneos y distintos tipos de nervios que pueden presentarse como terminaciones libres o capsuladas. También podemos encontrar anexos cutáneos como folículo piloso, el pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas. Como vemos en la figura, tanto las glándulas como el pelo atraviesan la dermis y también la epidermis para poder desembocar en el exterior del cuerpo. En este otro esquema vemos en más detalle las distintas estructuras que podemos encontrar en la piel. Primero, marcamos el límite entre epidermis, dermis e hipodermis. En esta zona vamos a poder ver las papilas dérmicas, que como habíamos dicho son proyecciones o evaginaciones desde la dermis hacia la epidermis, y como vamos a ver en la próxima filmina, existen algunas diferencias en la disposición de estas papilas en la piel gruesa. Esto es lo que va a dar lugar a la formación de dermatoglifos o huellas dactilares.
Otras estructuras que ya podemos empezar a reconocer son, por ejemplo, el folículo piloso, de donde van a ser el tallo del pelo, y también vemos la glándula sebácea que está asociada a este folículo piloso. También vemos el músculo erector del pelo que habíamos mencionado cuando vimos las funciones de termorregulación de la piel. Por acá también podemos ver glándulas sudoríparas que van a desembocar en el exterior del cuerpo, ¿sí? Atraviesan la dermis, atraviesan la epidermis y desembocan en el poro sudoríparo, por donde se va a liberar el sudor. También podemos ver el tejido adiposo, característico de la hipodermis, y distintos vasos sanguíneos que vamos a ver en una filmina siguiente que tienen una disposición particular que va a permitir, por un lado, la irrigación de la epidermis con su función de nutrición, pero también participar en la termorregulación del cuerpo. Como dijimos entonces, las papilas dérmicas se proyectan en forma de dedos, es decir, son proyecciones digitiformes, y en la piel gruesa adoptan una disposición particular que va a dar lugar a la formación de las huellas dactilares o los dermatoglifos. Como vemos en el corte histológico, hay zonas en que las crestas son más pronunciadas y otras en que la unión dermoepidérmica es más plana. Las zonas en las que abundan las crestas son zonas en las que aumenta la superficie poblada por células germinativas. Recordemos que era la monocapa de la capa epidérmica, ¿sí? Donde van a estar las células basales o germinativas y que son las que se van a dividir por mitosis, dando lugar al crecimiento del epitelio. Entonces, en este lugar se va a producir un mayor crecimiento del epidermis que en los sectores vecinos. Este sobrecrecimiento relativo de unas zonas más que las otras va a dar lugar a relieves en las zonas de mayor población de papilas dérmicas. Esto a nivel macroscópico va a dar lugar a las denominadas crestas dactilares, que está marcada en la imagen gris de la izquierda con una flecha rosa. En las zonas de menor población de papilas dérmicas, es decir, más planas, en donde el crecimiento relativo va a ser menor y con un menor relieve, esta zona del epidermis va a dar lugar macroscópicamente a los surcos dérmicos, que están marcados en la imagen con una flecha celeste. El dibujo de las crestas y surcos en la epidermis macroscópicamente es propio y único de cada individuo y eso permite la utilización de las huellas dactilares como medio de identificación. Vamos a hablar ahora de la irrigación de la piel. La irrigación de la piel está dado por un sistema complejo de arterias, venas y capilares que van a estar unidas a diferentes alturas de la dermis y de la hipodermis, formando plexos o redes. Como vemos en la imagen, a la altura de la unión entre la dermis y la hipodermis hay un conjunto de anastomosis o uniones vasculares que forman el denominado plexo profundo o subcutáneo. A la altura de la dermis vamos a tener dos plexos. Uno más profundo, en la dermis reticular, que recibe el nombre de plexo cutáneo o plexo medio, y otro más superficial, a la altura de la dermis papilar, que se conoce con el nombre de plexo subpapilar o superficial. Como ya mencionamos, este sistema vascular irriga a la dermis, a los anexos cutáneos, y va a nutrir a la epidermis no por irrigación directa, sino por un proceso de difusión desde el plexo superficial, que está ubicado en las papilas dérmicas, hacia la epidermis. Recordemos que el epitelio no está irrigado, es decir, no ingresan vasos sanguíneos al interior del epitelio, sino que se nutre mediante la difusión de los nutrientes y el oxígeno desde los capilares ubicados en el plexo subpapilar. También habíamos mencionado que este sistema participa en la termorregulación. Esto se da a través de la regulación del flujo sanguíneo que llega a estar en contacto con la epidermis y regula así la cantidad de calor que se va a perder por disipación. En las filminas que vienen vamos a ver en más detalle cada una de estas estructuras vasculares. En esta imagen tenemos un esquema simplificado de la red arteriovenosa que irriga la piel, donde podemos ver claramente el plexo subcutáneo a la altura de la hipodermis, que envía ramas hacia el plexo cutáneo a la altura de la capa reticular de la dermis y que a su vez se comunica con el plexo subpapilar de la capa papilar de la dermis.
vemos que a partir de los distintos plexos se irrigan también estructuras como glándulas sudoríparas, bulbo piloso, glándulas sebáceas, etc. Del plexo subpapilar emergen arteriolas hacia la superficie que van a formar capilares y que van a ser los encargados de nutrir a la epidermis. Luego estos capilares van a formar las vénulas postcapilares y van a llevar la sangre desoxigenada y con desechos metabólicos hacia el plexo subpapilar y continuar su recorrido hacia las venas mayores. Un detalle interesante es el de las anastomosis arteriovenosas que se dan a la altura de las arterias y venas que contactan el plexo cutáneo con el plexo subpapilar, es decir, el plexo medio con el superficial. La regulación del calibre de estas uniones va a aumentar o disminuir el flujo de sangre que va a llegar a la altura del plexo subpapilar o superficial. Este, como ya mencionamos varias veces, es el mecanismo que permite la regulación de la pérdida de calor a través de la piel y, en definitiva, es parte del proceso de termorregulación. En este último esquema sobre la irrigación de la piel vemos una imagen simplificada del proceso de termorregulación, donde se ve que en climas calurosos vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo a través de la parte más superficial del plexo subpapilar, en donde la circulación a través de las anastomosis va a ser menor que en el caso de las temperaturas más frescas, en donde el flujo sanguíneo va a ser principalmente a través de estas anastomosis arteriovenosas en situaciones más basales de la piel, evitando así la pérdida de calor por disipación. Como habíamos mencionado, por debajo de la dermis vamos a encontrar un tejido adiposo que va a estar separado en lobulillos por tabiques de tejido conectivo, a través de los cuales van a discurrir vasos y nervios. Este tejido adiposo recibe el nombre de panículo adiposo o tejido celular subcutáneo, o más comúnmente llamado hipodermis. Las funciones de la hipodermis van a ser la de protección mecánica, actuando como amortiguación contra golpes, y también aislamiento, manteniendo la temperatura corporal. En situaciones donde hay aumento de peso, se aumenta la cantidad de adipocitos de las capas más basales de la hipodermis, cumpliendo la función también de reserva energética. Los receptores sensoriales son terminaciones periféricas de nervios sensitivos. Vamos a tener tres tipos de estructuras. Por un lado, las que ya habíamos mencionado, las células de Merkel, que son células epiteliales modificadas. Por otro lado, vamos a tener terminaciones libres. Y en un tercer lugar, vamos a tener estructuras capsuladas. Las terminaciones libres son las más abundantes y no están recubiertas de tejido conjuntivo ni de células de Schwann. Van a llegar hasta el estrato granuloso del epidermis y van a cumplir diferentes funciones, ya sea si están en la epidermis o en la dermis. En la epidermis participan del tacto fino y de la percepción del calor y del frío. En la dermis van a inervar los folículos pilosos, haciendo que el pelo sea sensible al movimiento. En segundo lugar, tenemos a las células de Merkel, que son células epidérmicas modificadas, ubicadas en el estrato basal del epidermis y que participan en el tacto fino en el pulpejo de los dedos y en los labios. Las células de Merkel están íntimamente asociadas con los bulbos terminales expandidos de fibras nerviosas mielínicas aferentes. Esta terminación nerviosa pierde su cobertura de células de Schwann y a continuación perfora la lámina basal de la epidermis para expandirse en una estructura con forma de placa o disco, que se va a ubicar en contacto con la base de la célula de Merkel. La combinación de esta fibra nerviosa y la célula epidérmica va a recibir el nombre de corpúsculo o disco de Merkel y, como dijimos, forma un mecanorreceptor sensorial. Por otro lado, dentro de las estructuras nerviosas capsuladas, vamos a encontrar a cuatro tipos.
los corpúsculos, que son los de Pacini, de Meissner y de Ruffini, y el bulbo terminal de Krause. Los corpúsculos de Pacini son estructuras ovoideas y grandes, macroscópicas, que pueden llegar a medir hasta 1 milímetro en su eje longitudinal. Estos cuerpos se ubican en la dermis profunda y en la hipodermis. También se los puede encontrar en otras áreas del cuerpo fuera de la piel, como es en asociación con articulaciones, tejido conectivo en general, periósteo y vísceras. Están compuestos por una terminación nerviosa mielínica rodeada por una cápsula de tejido conectivo y van a sensar presión y vibraciones. Las vamos a describir en la próxima filmina viendo un preparado histológico. Los bulbos de Krause o corpúsculos de Krause son similares a los corpúsculos de Pacini, pero más pequeños. Su función se creía que era la de sensar el frío, pero hoy eso está en duda y su función no está del todo aclarada. Los corpúsculos de Meissner son receptores que responden a los estímulos de baja frecuencia a la altura de la dermis papilar de la piel lampiña. Por ejemplo, van a estar en labios o superficies palmar y plantar de manos y pies, en especial en los dedos. Tienen forma más o menos cilíndrica y orientación perpendicular a la superficie cutánea. Están situados en las papilas dérmicas, justo por debajo de la lámina basal de la epidermis. Vamos a ver un corte histológico unas filminas más adelante. Por último, nos resta mencionar a los corpúsculos de Ruffini, que son estructuras alargadas y fusiformes y que van a detectar el estiramiento. En este preparado histológico de piel gruesa podemos encontrar en la dermis reticular, bien basalmente, la imagen de un corpúsculo de Pacini. Como habíamos dicho, estos corpúsculos están compuestos de una fibra mielínica rodeados por una cápsula. La fibra nerviosa va a perforar la cápsula en un polo con su vaina de mielina intacta. Esta vaina de mielina se va a mantener por 1 o 2 nodos de Ranvier y luego va a desaparecer. La nueva porción amielínica del axón se va a extender hacia el polo opuesto al de entrada y en esa longitud va a estar cubierta por una serie de láminas muy juntas de células de Schwann aplanadas que forman lo que se llama el núcleo del corpúsculo. La porción restante o corteza, que es la mayor parte de la cápsula, está formada por una serie de láminas concéntricas. Cada lámina está separada de la vecina por un espacio que va a contener un líquido similar al de la linfa. Al microscopio vamos a ver que esta estructura tiene una imagen similar a una cebolla cortada por el medio. En relación a la función de los corpúsculos de Pacini, ya mencionamos que responden a la presión y a las vibraciones. Esta respuesta se da a través del movimiento de las láminas capsulares de una sobre otra. Es decir, que cuando la piel está sujeta a presiones o a vibraciones, las láminas del corpúsculo se mueven una sobre la otra y este desplazamiento es lo que causa la despolarización efectiva del axón y va a comenzar el impulso nervioso. En este preparado histológico vemos un corte sagital de piel gruesa y se señala con la flecha negra un corpúsculo de Meissner. Habíamos dicho que los corpúsculos de Meissner son estructuras cilíndricas cuyo eje longitudinal mayor va a ser perpendicular a la superficie de la piel. En los preparados histológicos teñidos con hematoxilina y eosina, esta estructura se parece o se la describe a una madeja de lana trenzada floja. Recordemos que este tipo de estructuras las vamos a encontrar en piel lampiña. En el caso de la piel fina va a ser a la altura de los labios y en el caso de la piel gruesa va a ser en palmas y plantas, particularmente en el pulpejo de los dedos. Para finalizar esta clase vamos a describir brevemente a los anexos cutáneos o faneros. Estos comprenden, como mencionamos, al folículo piloso y los pelos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y las uñas. Los pelos son estructuras constituidas por células queratinizadas firmemente unidas entre sí. Cada folículo piloso es una invaginación de la epidermis en la que se forma un pelo. Estas unidades reciben el nombre de folículos
que constituyen, junto a las glándulas sebáceas, la unidad pilosebácea, y que es propia de los mamíferos, cumpliendo una función protectora y sensorial. El folículo piloso tiene a su cargo la producción y el crecimiento de un pelo. La coloración del pelo está dada por el contenido y el tipo de melanina que posee. El aspecto histológico del folículo varía según se esté en fase de crecimiento o en fase de reposo. En el diagrama de la izquierda se ilustra un folículo piloso. Se marcan las distintas capas del pelo y el folículo, pero no las vamos a describir en detalle en esta clase. Sí podemos ver que el folículo tiene asociado un músculo erector que ya habíamos mencionado, y la contracción de este músculo permite la erección del pelo, pero también va a permitir la excreción o favorecer la excreción del producto de secreción de la glándula sebácea que se ubica entre él y el folículo piloso. Del otro lado se representa una glándula sudorípara de tipo apócrina. Va a estar presente solo en algunas regiones del cuerpo, como vamos a ver más adelante. Ambas glándulas desembocan en lo que se denomina infundíbulo del folículo piloso. En verde, por último, se representa una glándula sudorípara ecrina, que como vemos es independiente de la unidad pilosebácea. A la derecha vemos una microfotografía de un corte de piel fina de cuero cabelludo, donde vamos a observar múltiples folículos pilosos con varios bulbos ubicados a nivel de hipodermis. También vemos glándulas sebáceas que van a estar marcadas con las letras SG, y por último podemos ver cortes longitudinales de folículos pilosos y en uno alcanza a verse un pelo en crecimiento. Los distintos tipos de glándulas del tegumento dijimos que comprenden a las glándulas sebáceas y a las glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas se desarrollan como brotes de la vaina radicular externa del folículo piloso y suele haber varias glándulas por folículo. La sustancia oleosa sintetizada por la glándula se denomina sebo y es el producto de una secreción holócrina, es decir, va a ser parte de un proceso de apoptosis en el que toda la célula va a ser el producto de secreción. Las glándulas sebáceas se ubican especialmente en el cuero cabelludo, en la cara, la nariz, frente y mentón, en la línea media del pecho y espalda, el conducto auditivo externo y el área genital. La función del sebo es la de lubricar y proteger la superficie de la piel. Va a colaborar en el mantenimiento del pH ácido de la piel y actúa como antifúngico y antibacteriano. Dentro de las glándulas sudoríparas tenemos a las ecrinas, que son glándulas tubulares simples cuya función es la regulación de la temperatura corporal. Como dijimos, son independientes al folículo piloso y son estructuras tubulares simples enrolladas y de fondo ciego, con un segmento secretor o acinar ubicado en la dermis profunda o la hipodermis superficial y un segmento canalicular o conducto excretor que desemboca en la superficie epidérmica. Las glándulas ecrinas desempeñan un papel muy importante en la regulación de la temperatura a través del enfriamiento causado por la evaporación de agua del sudor sobre la superficie del cuerpo. La sudoración termorreguladora se inicia en la región frontal de la cabeza, el cuero cabelludo, se extiende a la cara y el resto del cuerpo y por último aparece en las palmas de las manos y las plantas de los pies. En cambio, las palmas, las plantas y las axilas son las regiones cutáneas que primero cubren de sudor en situaciones de tensión emocional. El control de la sudoración termorreguladora es colinérgico, mientras que la sudoración emocional es estimulada por terminaciones adrenérgicas de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Por otro lado, las glándulas sudoríparas apócrinas son glándulas tubulares de luz amplia que van a estar asociadas con los folículos pilosos. Su producto de secreción alcanza la superficie a través del infundíbulo de estos folículos. La porción secretora de esta glándula está ubicada en la dermis profunda o en la hipodermis superficial. Al estar en la misma ubicación que las glándulas ecrinas, una forma de diferenciarla es analizando la luz de la porción secretora, que va a ser mucho más amplia en el caso de las apócrinas que el de las ecrinas. A la vez, tenemos que recordar que las glándulas apócrinas van a estar asociadas al folículo piloso, pero las ecrinas son independientes de los folículos. La glándula apócrina produce una secreción con proteínas, lípidos y carbohidratos, además de feromonas. El líquido de secreción es inodoro, pero debido a la acción de bacterias en la superficie de la piel, adquiere un olor acre.
De esta manera concluimos la clase de hoy de sistema tegumentario, que incluye la piel y los anexos cutáneos, y en el próximo video vamos a ver el trabajo práctico.